de apagones o inexistencia de apagones. Pero lo cierto es que hablamos de toda la energía y de todas las situaciones que se ha visto en el país con el suministro, que la gente dice que le llega, que no le llega, otros que hay apagones, otros se comportan como si nunca habrían tenido apagones. Bueno, y hoy tenemos una conversación un poco más distendida con el ministro de Energía, el ingeniero Antonio Almonte. Ministro, buenos días. Muy buenos Usted sabe días. que es una persona muy querida en CDN. Muy buenos días, Yulisa. Muy feliz de estar aquí con ustedes y que tú me hagas introducción. Saludos, Nelson, Catherine, a sus órdenes. Bueno, vamos a empezar de inmediato justamente por ahí. ¿Cuál es la situación de energía que vive República Dominicana en este momento? Hemos tenido, digamos que, comentarios sueltos. Todavía no se vislumbra una situación de crisis, pero que Punta Catalina no tiene carbón, que no tiene abastecimientos, la gente dice que tiene apagones, por otro lado se dice que va a subir la tarifa eléctrica. ¿Cuál es la realidad del momento, ministro? Bueno, sí, yo creo que tú has salpicado el panorama de cada una de las cosas importantes que a la gente le importa o le interesa saber. En primer lugar, Punta Catalina tiene carbón. Punta Catalina tiene ya varios días. Con carbón. De hecho, nunca se quedó sin carbón. Lo que hubo fue, durante algunos días, una disminución del abastecimiento de carbón que le hizo producir a menor capacidad. Y como tenemos un mal de fondo, que es un sistema de generación con muy poco margen de reserva, cualquier planta que salga del sistema, la que sea, ahora mismo en República Dominicana, genera dificultades. Entonces, eso fue. Pero ya hace días, más de una semana, que se corrigió el tema del carbón y precisamente hoy o mañana, creo que esta tardecita, llega un nuevo barco de carbón. Nosotros tenemos carbón suficiente para seguir produciendo y Punta Catalina ha estado trabajando desde hace varios días a toda capacidad. Algunos apagones que se producen en algunos lugares y comunidades tienen que ver muchas veces con o trabajo de mantenimiento o sobrecarga de algunos circuitos que generan que algunos transformadores o parte de las redes fallen y entonces se producen interrupciones por algunas horas en algunas comunidades. Lo cierto es que nosotros es muy buena noticia a veces esa reacción, porque significa un empoderamiento y una conciencia creciente de la sociedad de la importancia de mantener el servicio eléctrico de manera adecuada por los problemas que le genera a la gente, los apagones, el malestar de vida, la inseguridad, las dificultades económicas en negocios, etc. Y nosotros estamos muy conscientes de eso. Y una de las cosas que está haciendo el gobierno, que estamos haciendo nosotros, es precisamente asegurando para el futuro, digamos, de corto plazo, que tengamos siempre combustible que se necesite a pesar de la crisis internacional de los combustibles, en este caso el carbón, asegurando un abastecimiento de diferentes fuentes para que Punta Catalina mantenga siempre encendidas sus dos plantas. En segundo lugar es, por ejemplo, hoy, esta tarde, tenemos una reunión con representantes de 7 nuevos proyectos de energías renovables cuyo contrato va a ser firmado la próxima semana. Esta tarde a las 3 tenemos una reunión en el ministerio con esos empresarios. La próxima semana se firmarían esos contratos y eso significaría la adición de entre 600 y 700 megavatios nuevos en términos brutos de energías renovables, solar y eólica. El tercer aspecto que estamos haciendo es, estamos reuniéndonos y trabajando con algunas titulares de empresas privadas de generación que están interesados y pueden ampliar la capacidad de generación dentro de sus instalaciones actualmente existentes y otras que pueden instalarse de manera rápida a través de un sistema de merchant plan, digamos, de algunos pequeños barcos que pueden instalarse para producir energía. Nosotros estamos trabajando fuertemente para que el próximo año, digamos en verano, el país pueda contar con una capacidad de reserva superior a la que tiene hoy. Porque debo decirte, Yulisa, que algunos apagones y algunas dificultades se debe a que no hubo planificación en el pasado. Nosotros expresamos y expusimos recientemente a un grupo de comunicadores la situación de que la demanda de energía
y la capacidad de oferta son casi iguales. En términos de capacidad, yo puedo decirle que con relación a la demanda máxima del país, la diferencia es 100 megavatios o menos. Yo diría que típicamente alrededor de 60 megavatios, si tomamos en cuenta cuando hay la demanda total. Nosotros teníamos el año pasado, la máxima demanda abastecida fue de 6.680, 6.700 megavatios. Y este año, la semana pasada, la demanda máxima abastecida fue 3.170, algo así, megavatios. Eso significa una diferencia de más de 400 megavatios entre la demanda máxima del año pasado y la actual. ¿Y eso qué quiere decir? Que la capacidad de oferta, es decir, de abastecer esa demanda, con relación, la oferta con relación a la demanda, la diferencia en sus niveles pico anda por menos de 100 megavatios, lo que significa que cualquier plantita, no Catalina, cualquier otra planta que por una razón u otra salga de servicio, entonces hay déficit. Pero más aún, en todos los sistemas eléctricos, las plantas eléctricas tienen periodo de mantenimiento, que tienen que sacarle circulación para darle mantenimiento. Pues el sistema nuestro no lo resiste. ¿Por qué? Porque licitaciones para instalar nueva generación debió hacerse hace bastante tiempo y no se hicieron. Nosotros lanzamos en los primeros meses de este año una licitación para Manzanillo, precisamente con el propósito de tener suficiente energía en el corto o mediano plazo en la República Dominicana. Ministro, debe ser el 2 por el precio de una. Los expertos del presupuesto pusieron el precio del petróleo para el 22 en 55.1 para ser más exacto. Pero las proyecciones que se hacen a nivel internacional son mucho más allá, está entre 59 y 68. Entonces, el déficit, ¿quién lo va a absorber? ¿El subsidio eléctrico o el presupuesto público? Y lo otro es el carbón, está carísimo el carbón. Entonces, no sé si se va a transferir a la tarifa, si lo van a pagar la sede o si lo va a absorber Punta Catalina. Fíjense, el carbón, que es el combustible principal ahora en lo que se refiere a los precios de la electricidad y la generación. Es decir, vamos a olvidar un poquito del movimiento del petróleo, aunque tiene su influencia, pero los dos factores que están determinando la crisis eléctrica actual son el gas natural y el carbón. El carbón se mantuvo durante todo el año pasado, el 2020, si lo tomamos como referencia para proyectar, en 50 y pico de dólares, 51, 52 dólares la tonelada de carbón. Hoy día es 230, 240 dólares la tonelada de carbón, lo que significa más de 4 veces el precio del carbón. Y resulta que el carbón representa entre 35 y 40%, cualquier número depende del día, de la oferta de electricidad en República Dominicana. El otro tema es el gas natural. El gas natural se mantuvo durante todo el año pasado en 2 puntos promedio, 2.1 dólares por millones de BTU. Hoy está prácticamente a 6, es decir, alrededor de 300% la subida. Y resulta que el gas natural corresponde prácticamente al 40% de la energía que se abastece en el país. Entonces, si los dos combustibles fundamentales tienen precios tan elevados, realmente eso genera dificultades. La razón fundamental de esa crisis, que es a nivel internacional, ha tenido que ver con muchas cosas, entre otras la recuperación bien acelerada de la economía mundial. Y eso significa que no hay economía que se recupere o eche hacia adelante sin energía. Por consiguiente, a veces esas cosas lo que son indicadores, por ejemplo en el caso dominicano, ese crecimiento de la demanda de energía significa un crecimiento de la actividad económica y la recuperación de la economía. La otra razón es que naciones como China, que es un dragón, tiene capacidad para tragar todo. El gobierno chino ha lanzado la consigna a sus empresas de que compren todo el combustible que puedan. Y alguna dificultad en el abastecimiento de gas natural desde Rusia hacia Europa Occidental ha hecho que también los europeos estén abasteciendo sus reservas de gas y de carbón para poder capear el severo y largo invierno de Europa hasta bien entrado el próximo año.
que usted sabe que se combate con calefacción, con gas natural, etc. En ese marco, países como República Dominicana, que no solo es pequeño, sino que no tiene combustible, las dificultades para conseguir combustible en el mercado internacional crecen por el precio y por otro elemento que subyace, que es logístico, es decir, el flete, el barco, porque también hay una guerra por acaparar los buques que puedan transportar gas y carbón a nivel mundial. Fue en ese contexto que nosotros nos vimos hace unas cuantas semanas en República Dominicana, en el caso de la escasez de carbón de Punta Catalina, un suplidor contratado durante un año, de repente, sin previo aviso, rompe la cadena de suministro y tenemos que salir a improvisar, a buscar carbón en un mercado convulso y dominado por las grandes potencias. Y es obvio que en ese contexto se produjeran algunos parpadeos en lo que se refiere a mantener a Punta Catalina como se debe. Afortunadamente hicimos todo el esfuerzo desde temprano, conseguimos carbón, mantuvimos las plantas encendidas a menor capacidad que la que corresponde, pero después ya desde hace tiempo la tenemos a toda capacidad. Pero eso sí le indica, Nelson, su observación, que ciertamente, y hay que ser sincero con el país, la República Dominicana enfrenta un gran reto, este gobierno un gran reto, en lo que se refiere a los precios de la electricidad que se han desbordado en España, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en todos los países se han desbordado los precios de la electricidad. Nosotros hemos mantenido todavía sin ningún aumento la tarifa, porque aquí hay muchos factores que inciden en la vida de la gente y hay que tomarlo en cuenta. Pero es una realidad del problema, la necesidad de buscar más dinero para poder cumplir con la factura del combustible. Y ese es un reto que tiene este gobierno, que estamos en análisis y discusión para buscar una salida que afecte lo menos posible al país, por las dos vías, afecte lo menos posible en términos económicos del precio que se transfiere a la sociedad y también que que garantice no desabastecimiento, es decir, que garantice abastecimiento permanente de electricidad a la sociedad dominicana. Ministro, en ese mismo sentido, hace algunas semanas se conoció un anuncio de la Superintendencia de Electricidad de que se iba a empezar el desmonte de subsidios y esto por supuesto preocupó a un grupo importante de personas, a algunos sectores que insistían que esto se iba a traducir en un aumento final de lo que el usuario tiene que pagar por la luz. No lo llamemos aumento de tarifa, llamémoslo precio final si usted quiere. ¿De qué se trata este desmonte? Sabemos que está incluido en el pacto eléctrico. Pasemos a la parte práctica de cómo se ejecuta para que la ciudadanía tenga conocimiento de cómo puede prepararse y a qué sectores específicamente va a impactar. Mira, particularmente te voy a decir dos cosas. Ciertamente, como tú señalas, ese es un tema que forma parte del pacto eléctrico, que es un compromiso asumido por el gobierno presente en el marco de otros partidos políticos. Es decir, la mayoría de los partidos políticos, los principales partidos políticos de la oposición, firmaron ese pacto y ese compromiso. También el representante del sector empresarial, etc. Es decir, es un pacto de nación. El tema de la reforma del sector eléctrico que incluye el elemento subsidio y tarifa. Naturalmente que la discusión de algunas de esas cosas se hizo en otro contexto económico y social. La segunda cosa que quiero decir es que nosotros hemos decidido a nivel del gobierno que el tema de subsidio y tarifa sea exclusivamente manejado de cara a la comunicación pública por la Superintendencia de Electricidad, debido a que a ella es que le corresponde por ley, por reglamento, y es la que tiene todos los estudios expertos sobre el problema de la tarifa y el subsidio. Quiero hacer otra pregunta, ministro, con relación a la reciente compra de carbón a Colombia, una empresa colombiana, para suplir la necesidad de Punta Catalina. Para los que han denunciado, se trató de una compra grado a grado. En la reunión, el encuentro que sostuvo usted con varios medios de comunicación, ahí estuvimos presentes la directora de CDN Canal 37, Nelson Rodríguez, director del periódico El Caribe, esta servidora. Ustedes hablaban de que eso se había hecho en el marco de la ley, pero hay algunos especialistas que insisten en que eso se trató de una compra grado a grado y que eso viola la ley 340. Por favor, para que nos detalle de qué se trató ese procedimiento, a quién se le compró, cuánto costó, en fin. Mira, dos datos puedo dar al respecto. En primer lugar, nosotros desde hace
los primeros meses del año, yo diría que marzo, abril, por ahí, habíamos iniciado unas relaciones especiales de cooperación bilateral a través de los respectivos Ministerios de Energía y Minas de Colombia y República Dominicana para temas energéticos, incluyendo hidrocarburos, que estamos a partir de nuestro involucramiento en la exploración de hidrocarburos en la cuenca Ochoa de San Pedro de Macorís, que hicimos un contrato con la firma norteamericana Apache Corporation. Entonces vimos la necesidad de reforzar la capacidad nacional en diferentes aspectos, en términos legales y en términos técnicos, etcétera, para la gestión de todo ese proceso de exploración y eventual explotación, entonces, de hidrocarburos. Entonces iniciamos esas relaciones también en renovables, alguna asesoría en aspectos regulatorios renovables y también en aspectos mineros con Colombia. En el marco de esas relaciones, nosotros iniciamos gestiones precisamente bilateralmente a través del Ministerio de Energía y Minas y el presidente de la República también con el gobierno colombiano para facilitar de manera rápida la obtención de carbón para Punta Catalina. Las especificaciones y los detalles sobre ese tipo de cooperación pues van a ser presentadas al país próximamente de manera formal por parte del Ministerio y del Gobierno dominicano. ¿Pero fue o no fue una compra grado a grado? No, no fue una compra grado a grado en el sentido, en el sentido de que se trata en unas circunstancias de emergencia de una cooperación puntual a través de diferentes procesos con el gobierno colombiano. Ministro, cuando se anunció que el gobierno dominicano estaba comprando varios barcos de carbón, unas toneladas importantes de carbón para suplir a Punta Catalina, salió el tema del contrato con el suplidor. El Ministerio de Energía y Minas dijo que el suplidor había incumplido. Sin embargo, anterior administración de la planta dice que no supieron interpretar el contrato porque tiene cláusulas e inclusive si no se cumpliera le conviene al Estado porque tienen que darle en adición a lo pedido hasta $4 millones en carbón. Quiero saber si eso es cierto y además si también es cierto que ese mismo suplidor vuelve a suplir en este momento. Mira, cada quien cuenta el cuento a su manera, decía la famosa cantante. Los contratos de ese tipo, según la tradición comercial internacional y la lógica elemental, los contratos de ese tipo tienen artículos que establecen responsabilidades del suplidor y responsabilidad del contratante. Requieren garantía de fiel cumplimiento y una serie de cláusulas que pueden decirse de resarcimiento que usted puede disfrutar de ella o recibir los beneficios, la compensación que corresponda si se inicia determinado proceso de demanda que generalmente va a un juicio y se puede tomar meses y hasta años. Porque la ejecución de una garantía de fiel cumplimiento en un banco tampoco es una cosa automática. Usted tiene que tener toda una fundamentación y eso requiere todo un proceso. Aparte de esos elementos que son garantía en cierto sentido de que el contratante pueda ser compensado en algún momento si el que fue contratado falla, se incluyen siempre dentro de esos contratos cláusulas específicas de penalidad. Penalidad frente al incumplimiento en la entrega en el tiempo previsto del producto que se contrató. En este caso, un contrato de 2 millones de toneladas y de $116 millones no podía quedarse sin esas cláusulas específicas que digan por cada día de retraso usted tiene que pagar, digamos, 2 centavos. Porque por cada retraso, por el retraso, usted produce un perjuicio inmediato, no en el tiempo, inmediato en el propietario de la planta eléctrica. Porque si se queda un día sin producir carbón, sin producir electricidad, son millones de dólares que pierde. Entonces alguien tiene que compensar a ese contratante. Y para balancear la distribución de riesgo en la transacción, siempre se establece cláusula específica de manera clara, pecuniaria, que digan por cada día o por cada tal tiempo de retraso, usted tendrá que pagar al que perjudicó una determinada cantidad de dinero. Eso es típico. Esa cláusula no existe en ese contrato.
Ahora, como es una falla grave ante un contrato de 116 millones de dólares, quieren venir con el sofisma de que sí existe una fianza de fiel cumplimiento y sí existe tal cosa. Y eso es verdad, pero acceder a eso implica un proceso judicial que no es como la cláusula específica de penalidad que es taxativa y es sin discusión y de aplicación inmediata, si se quiere. Entonces, ese fue el grave crimen. Y por esa razón, el contratado falta sin mucho temor, porque él sabe que el proceso para poder llegar a una penalización en la justicia le puede tardar largo tiempo a quien haga la demanda. Entonces, para cubrirlo, el que contrata siempre lo que establece es una cláusula que no da lugar a discusión. Eso faltó ahí. Y esa falta de previsión es la razón por la cual el gobierno dominicano ha perdido muchos millones de dólares por el incumplimiento. De 2 de agosto que debió entregar, entregó el 14 de septiembre. El penúltimo barco, en el marco de unas circunstancias en donde era difícil salir a buscar carbón en el mercado internacional. Lo hicimos y lo logramos, pero fue difícil. Entonces, la falta de previsión fue aquel que no incluyó en el contrato, en defensa del interés del Estado dominicano, la penalidad que hoy tuviéramos nosotros en un proceso claro de recuperación de parte de las pérdidas que hemos tenido. Esa es la falta de previsión, que es grave, repito, en un contrato de 116 millones de dólares. Y todavía lo más grave es que quienes hicieron ese contrato, en lugar de reclamarle a su contratado que cumpla con su promesa, lo que están es defendiéndolo y culpando a la víctima de la culpa que tiene otro. Y eso sí es extraño, porque se suponía que iban a salir en defensa del interés nacional. Lo que han salido es en defensa de intereses particulares. Ministro Almonte, en el encuentro del lunes que menciona Catherine, le escuché decir que las cenizas de Punta Catalina no están haciendo tanto daño actualmente como se denunciaba antes. Entonces le pregunto cuál es la diferencia, pero además escucho voces que dicen que pueden ser utilizadas para distintos fines, hasta para el muro con Haití. Sí, nosotros estamos organizando una visita a las instalaciones de Punta Catalina para la próxima semana. Estamos organizando y vamos a hacer una invitación y ojalá ustedes nos la reciban y puedan asistir, invitar a los medios de comunicación para que le puedan filmar, fotografiar, informarle al país cuál es la realidad de la disposición de la ceniza en el parque de ceniza de Punta Catalina. Nosotros estamos organizándola de acuerdo a como dice el procedimiento técnico y la tradición mundial del manejo de esa ceniza, que es la creación o la conformación de los llamados rellenos sanitarios. Se organizan por taludes, se van apilando y se van compactando y hay toda una red por debajo de tuberías sobre una malla una membrana absolutamente impermeable que recoge el lixiviado, es decir, el líquido contaminado, lo deposita en una cisterna, se bombea a un camión bomba que vuelve y rocía sobre la ceniza. Se van compactando y ahora lo que estamos haciendo es la primera celda de ceniza que ya se llegó al nivel tope, se está cerrando con mallas geosintéticas y va a terminar con grama y en unas condiciones absolutamente ecológicas. Como ya ese proceso está avanzado, lleva 7 etapas y como es relativamente novedoso en la República Dominicana y hay tanta preocupación por eso, nosotros vamos a invitar a la prensa para que la prensa filme, fotografíe, discuta, pregunte y le pueda informar a la sociedad la realidad y no distorsiones, porque también se han dicho verdades y se han dicho cosas distorsionadas sobre esa gestión. Esa es la gestión estándar a nivel mundial de ceniza que se produce. Nosotros encontramos la planta de carbón hecha. Nosotros no construimos esa planta de carbón. Fue el anterior gobierno. La encontramos así. Y lo que nos corresponde es gestionarla bien, gestionar la planta bien y gestionar los residuos bien con el menor impacto ambiental posible. Hay una parte de esa ceniza que está siendo retirada. Miles de toneladas semanales están siendo retiradas por empresas que la utilizan para procesos de construcción, materiales de construcción, etc.
quisiéramos llegar a un punto en donde el 70-80% sea retirada, como sucede en la mayoría de los países. No hemos logrado todavía ese nivel, pero ya hemos iniciado con el fabricante de cemento, con otras empresas, y vamos avanzando en cuanto a la utilización de esa ceniza. Ahora, en el ínterin, estamos garantizando la disposición de la manera más adecuada posible. Ministro, antes de que se tenga el desarrollo de la planta que se hará en Manzanillo, que está en proceso todavía preliminar, también lo que ocurrirá en Puerto Plata, algunos especialistas han indicado que ustedes podrían hacer quizás otra planta, pero ya en la zona sur del país, o al menos entre San Pedro de Macorís, en fin. ¿Cuáles son las posibilidades reales de desarrollar, o al menos de proyectar la creación de una nueva planta de energía? Mira, Catherine, la decisión de este gobierno, del presidente Luis Abinader, y puedo decir la decisión, que eso me estimula mucho, del presidente Luis Abinader, es desarrollar en el país la mayor capacidad posible de generación de electricidad. La economía dominicana no tiene futuro si no abastece consistentemente electricidad. Mire, usted sabe qué capacidad de reserva fría, o sea, capacidad de reserva debe tener un sistema eléctrico. Mínimo, una capacidad equivalente a la planta más grande que tiene el sistema. Nosotros tenemos que tener 400 y pico de megavatios libre disponible para entrar en cualquier momento, porque el hecho de que una planta salga por un desperfecto no debe ser motivo de apagones en ninguna sociedad, porque cualquier máquina tiene un desperfecto un día. Sin embargo, nosotros hemos recibido, repito, un sistema eléctrico que no tiene capacidad ni siquiera para que una planta de 60 megavatios falle, porque entonces hay apagones. La planta del sistema eléctrico dominicano no pueden entrar en mantenimiento porque hay apagones. Entonces, eso fue lo que nos dejaron, un sistema absoluto. Y nosotros estamos trabajando con Manzanillo, con las renovables y estimulando nuevas inversiones. Caben más plantas eléctricas. Ahora bien, nosotros caminamos con los dos pies. Por un lado, vamos a seguir estimulando fuertemente las renovables, y por otro lado, vamos a seguir estimulando y facilitando a la inversión privada en la instalación de plantas basadas en gas natural en la región sur, sobre todo. ¿Pero hay alguna proyección? Y en el Cibao. ¿Hay alguna proyección de...? Sí, nosotros pensamos que en lo próximo de aquí al 2027, por ahí 26, debe haber instalado mínimo 500, 600 megavatios nuevos de planta térmica, y debe haber instalado 800, 700 megavatios adicionales a nivel renovables. ¿Esos 500, 600 distribuidos en varias plantas o en una sola? ¿Perdón? ¿Esos 500, 600 megavatios distribuidos en varias plantas o en una sola? Va a ser distribuido de la siguiente manera. Mínimo una planta más de 260, 250 megavatios. Y por otro lado, plantas hoy existentes, que no quiero referir nombres porque está en ese proceso todavía de discusión, plantas hoy existentes que van a ampliar en 100, 150 megavatios más cada una su capacidad de oferta. Cuando la sume entre la nueva que se instale y esa ampliación de capacidad, debemos sumar entre 500 y 600 megavatios adicionales para dentro de unos años, aparte de los 800 megavatios de Manzanillo. Ministro, la gente critica que a pesar de los apagones hay una tendencia, tanto por la situación internacional como por la falta o situación de generación de energía que tiene República Dominicana, y que la sustitución de esa generación tiene un precio más alto, el pacto eléctrico, etcétera, de que los precios de la energía eléctrica en República Dominicana van a subir en un futuro no muy lejano. Perdón, ¿Cuál es la realidad ¿los precios de la de energía eso? eléctrica? En República Dominicana van a subir en un futuro no muy lejano. ¿Cuál es la realidad de eso? Bueno, los precios de la energía eléctrica han subido en el mundo entero. Se han elevado en el mundo entero, y eso nada más hay que abrir la prensa o ver la televisión para darse cuenta que sí. Y eso básicamente por el tema de los combustibles. Ahora, en el caso dominicano, como te dije anteriormente, la sociedad, aquí todavía el gobierno dominicano no ha aumentado tarifa eléctrica. No ha habido aumento de tarifa eléctrica, a pesar de que está cocinado en el pacto. Y tiene mucho que ver con que el gobierno está haciendo un análisis bien cuidadoso de todos los elementos que van a incidir o que están incidiendo en el costo de vida de la ciudadanía. Para nosotros es fundamental
que la gente de más escasos recursos pueda tener energía eléctrica estable, suficiente y a un precio que pueda cubrir. Entonces, ese es un tema que todavía no hay decisión de cambio en ese sentido. La ampliación de las operaciones de barrio, eso tiene su pro, su contra, a favor, en contra. El gobierno ha estado estudiando eso. ¿Hay alguna decisión? Bueno, la decisión que existe es la de hacer un estudio técnico por firma independiente especializada para evaluar la factibilidad de la instalación en un lugar u otro de esa presa. ¿Está en curso ese estudio? Ya se lanzó por el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, la licitación. Y nosotros en los próximos días, pues, vamos a tener que dar los pasos para invitar a observadores nacionales que puedan participar y ver el proceso de apertura de la licitación, la recepción de ofertas, las evaluaciones, etc. Porque queremos que sea transparente. El propósito es simplemente contratar una firma reputada a nivel internacional que pueda hacer las evaluaciones de dónde sería la localización menos impactante desde el punto de vista negativo para la localización de esa presa de cobre. Ministro Almonte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero informar también, que no me preguntaron, que próximamente Punta Catalina va a salir de la égida de nosotros, porque se ha creado un fideicomiso que se conoce, se creó un consejo técnico, ya hay un equipo técnico que va a tener a su responsabilidad la gerencia de Punta Catalina, pero eso lo que quiere decir que en cualquier momento ustedes se van a dar cuenta que después las preguntas de Punta Catalina van a tener que hacerse la otra. Está bien. Bien, ministro. Pero el gobierno la va a seguir operando. El gobierno va a seguir operando. Y la licitación. Sigue siendo propiedad del Estado. Lo que se comentaba de una licitación que se iba a vender, ese tipo de cosas. No, Punta Catalina en ningún momento se ha planteado la venta de Punta Catalina. El gobierno nunca ha planteado la venta de Punta Catalina. Eso no ha estado en agenda. Lo que sí hemos estado es, cada vez que vamos a los medios, contestando esa pregunta. ¿Y Punta Catalina la van a vender? Nunca se ha planteado esa. Por si acaso se lo pregunto, ministro. Gracias. Aclarado. Gracias, ministro. Ministro Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas, que estuvo Mucho con gusto, nosotros. muchas gracias. Gracias.